Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la licenciada Isabel Barriga, quien es subdirectora en la Dirección General Jurídica de la FEPADE, para hablar sobre el tema transparencia y acceso a la información. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación. Bueno, pues para entrar en materia, a veces hablamos de transparencia, de derecho de acceso a la información de manera indistinta, a veces erróneamente los usamos como sinónimos, ¿no? Y ambos conceptos, aunque están relacionados con la rendición de cuentas, no son lo mismo. ¿Nos podría explicar en forma general cuáles son las diferencias de estos conceptos? Pues efectivamente son diferentes conceptos y hay que señalar que tanto la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son obligaciones del Estado. La transparencia se refiere a un Estado que deja ver su actuación, a un gobierno que deja ver su actuar. El acceso a información se refiere a un gobierno que está dispuesto a responder todas las solicitudes que los ciudadanos hagan. Y estos dos factores, la transparencia y el acceso a la información, son indispensables para la rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene dos aspectos. Un aspecto es la obligación de los servidores públicos y de los políticos de hacer públicos sus actos y de justificar la razón, por qué lo hicieron, por qué dejaron de hacerlo. Y el otro aspecto es la posibilidad de sancionar a los servidores públicos por las faltas que hagan a los ordenamientos legales. Entonces, son diferentes, sin embargo, los tres son obligaciones del Estado. Claro. ¿Y cuál es el marco jurídico que regula justamente estos conceptos? Primeramente, la Constitución en el artículo 6º, donde nos señala que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. En el artículo 6º se establecen las bases y los principios para que se ejercite el derecho de acceso a la información tanto en la federación y en las entidades federativas. También establece que todas las personas tienen el derecho al libre acceso a la información de manera oportuna, plural, que pueden buscar y difundir la información, y también establece que la federación contará con un organismo garante para que se garantice este derecho de acceso a la información. Además del artículo 6º, contamos con tres ordenamientos principales, que son la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ok, y acaba de referir justamente dos leyes, ¿no? Una de carácter general y una de carácter federal en materia de acceso a la información y transparencia. ¿Cuál es el objeto de que existan estos dos ordenamientos? Primeramente hay que señalar que la Ley General establece bases y principios y procedimientos para las tres órdenes de gobierno, para las entidades federativas, municipios, para la federación. Sin embargo, la Ley Federal se limita únicamente a los actos de la federación. En este caso, la FEPADE debe sujetarse tanto a la Ley General como a la Ley Federal. La Ley Federal es específica para proveer lo necesario para que se lleve a cabo el derecho de acceso a la información de cualquier ente federal. Okay. Mientras que la general establece bases y principios tanto para la federal, los municipios y las entidades federativas. Es decir, resulta aplicable para ambos, todos, ¿no? Sí, para todos los niveles de gobierno. Sí. También hacía referencia a una ley general de protección de datos. ¿Qué se busca con esta ley? ¿Qué regula? ¿A quiénes regula? Bueno, esta ley es de reciente creación, apenas en enero de este año. Hay que decir que esta ley general protege el derecho de acceso a mis datos personales. Esta ley garantiza que todas las personas se van a ver protegidas en sus datos personales ante cualquier ente público, federal, estatal o municipal. Ok, y derivado de esta ley surgen dos conceptos, que es justamente el relativo a datos personales y datos personales sensibles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, el dato personal es aquel que hace identificable a una persona física. Esto es que por conocer un dato de esta persona, su identidad queda expuesta, ya sea el nombre, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, el nombre de sus padres. Estos son datos personales. Los datos personales sensibles son una esfera más íntima de la persona, que al ser revelados pueden vulnerar o discriminar a la persona. Por ejemplo, puede ser sus creencias religiosas, sus preferencias sexuales, su origen étnico, donde conocer ese dato y mal utilizado puede exponerla a una discriminación. Claro, y esta misma normatividad regula lo relativo a lo que se ha denominado los derechos ARCO. De forma general, ¿qué debemos entender cuando escuchamos hablar de derechos ARCO? Derechos ARCO. Bueno, yo debo confesar que cuando lo escuché pensé que ARCO era una compañía. Sin embargo, los derechos ARCO se refieren al derecho de acceso, de rectificación, de cancelación o de oposición a mis datos personales. Esto es que todas las personas tienen derecho al acceso a sus datos personales, a que si los otorgaron en una dependencia por alguna circunstancia, ir y cancelarlos cuando esa dependencia ya no los tenga que tener, o solicitar que se rectifiquen si cambió alguna situación de mis datos personales, o también oponerse a que cierta dependencia o cierto organismo tenga mis datos personales. Ese es el derecho de mis datos personales, son míos y yo tengo el derecho de ejercerlos, ya sea en la forma de acceder, de rectificar, de cancelar o de oponerme a que se lleven. Claro, es una forma de establecer ciertos límites, ¿no? Porque desafortunadamente a veces uno da los datos personales para distintos trámites, para distintas situaciones, y esos datos pueden ser mal utilizados, ¿no? Sí, exactamente. Justamente los derechos ARCO le permite, digamos, a quien tiene esos datos, digamos, el titular de esos datos, el que puedan tener límites quienes los tengan, ¿no? Tanto en el manejo y como usted lo decía, en el acceso, en la corrección, en la oposición de los mismos. En materia de acceso a la información y transparencia, ¿quiénes son los sujetos o las partes que intervienen? Bueno, son tres actores principales. Obviamente la ciudadanía, que es la que ejercita el derecho de acceso a la información, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el organismo garante, que es el responsable de que todos tengamos el derecho al acceso, es el que puede sancionar también a los sujetos obligados por no apegarse a la ley. Es el organismo garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El otro integrante, sujeto importante, pues obviamente los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues es el responsable de cumplir todas las obligaciones, los procedimientos que están establecidos en las leyes para el acceso a la información. Y en particular podemos señalar a todos los organismos, ya sea, llámese organismos, ente, que que pertenece al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Para los órganos autónomos también, los partidos políticos. Ok. Y de estos sujetos obligados, la misma normatividad establece una serie de obligaciones que tienen que cumplir. ¿Cuáles son las obligaciones de estos sujetos? Bueno, los sujetos obligados tienen que tener un comité de transparencia, tienen que tener una unidad de transparencia, deben adoptar los criterios que emita el Instituto de Transparencia, deben de reservar y resguardar la información que se clasifique como reservada o confidencial. Okay. Y el comité de transparencia, la unidad de transparencia, de manera muy general, ¿cuál es la función principal que desarrollan? Los comités de transparencia, bueno, primeramente la FEPADE pertenece a PGR. PGR está obligado, como sujeto obligado, a tener una unidad de transparencia, porque esta es la que va a concentrar todas las solicitudes y la responsable de todos los temas de transparencia a todo nivel PGR. Esto quiere decir que la unidad de transparencia
va a estar relacionada con FEPADE, con SCRAPA, con CEIDO, con todas las unidades administrativas que pertenecen a PGR, y es la responsable en materia de transparencia de todo el sujeto obligado que es PGR. Ok. Y la unidad de transparencia, es decir, habló del comité, la unidad de transparencia, digamos, ¿cuál es la función? Perdón, me estaba refiriendo a la unidad es todo esto. El comité es la máxima autoridad en materia de transparencia. Es el que el comité está integrado por el titular de la unidad de transparencia, está integrado por el titular del archivo de transparencia y de un integrante del órgano revisor interno. Este organismo es el que va a señalar los criterios para el trámite de las solicitudes y va a autorizar las reservas. Ok, muy bien. Y, digamos, derivado de esto, también existen algo que le denominan obligaciones de transparencia. Antes de irnos al corte, nada más de manera general, ¿cuáles son algunas? Y lo retomamos en el siguiente bloque. Bueno, las obligaciones de transparencia son las que se establecen en el artículo 70 de la Ley General y el 69 de la Ley Federal. Esto es que todos los sujetos obligados deben publicar en sus páginas, por lo menos la estructura orgánica, el directorio, sus normas aplicables, los programas y planes que deben estar aplicando, los salarios y tanto del personal de confianza como el de base. Muy bien. Bueno, si me lo permite, vamos a una pequeña pausa. En un momento más, continuamos para seguir conversando sobre transparencia y acceso a la información. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sedesol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sedesol en materia electoral. Continuamos conversando con la licenciada Isabel Barriga sobre transparencia y acceso a la información. Licenciada, en el bloque anterior concluíamos con lo que son las obligaciones de transparencia, que justamente implica el tener información básica de las instituciones, de estos sujetos obligados, que justamente está relacionado con el concepto de gobierno abierto. Y como veíamos al inicio del bloque, son distintos la transparencia y el derecho de acceso a la información. Sobre este último, ¿qué debemos entender que es? Bueno, sobre derecho de acceso a la información, primeramente hay que señalar que es un derecho humano y por lo tanto todas las personas pueden ejercerlo de manera libre, gratuita, sin necesidad de acreditar su personalidad o su interés y sin necesidad tampoco de justificar para qué quieren esa información. En este caso, cualquier persona puede acceder a la información. Y en este caso tenemos que rigen varios principios. Claro. Uno de ellos es el principio de máxima publicidad, ¿no? Digamos que es como el que más resalta, por decirlo de alguna manera. Sí. El principio de máxima publicidad, ¿en qué consiste? Bueno, este consiste en que los sujetos obligados deben tomar en consideración o valorar primeramente que toda la información es pública. Por lo tanto, únicamente pueden reservarla en aquellos casos estrictamente señalados por la ley y no pueden reservar cualquier información. Deben partir de la idea de que toda la información es pública y por lo tanto accesible a cualquier persona. Este principio es muy importante, primero porque está incorporado a la Constitución y segundo porque es el que debe regir a todos los sujetos obligados ante un ciudadano que pide una solicitud y ante la reserva. Claro, pero además este principio hace frente a la visión que desafortunadamente se tiene o se tenía de una visión patrimonialista, ¿no? Es decir, desafortunadamente las instituciones, cuando comienza justamente a desarrollarse todas estas obligaciones, pues se negaban, ¿no? al inicio porque decían, es mi información, yo no te la voy a dar porque me puede ocasionar, ¿no? Pues alguna cuestión que no pueda resolver, etcétera, ¿no? Y justamente el principio de máxima publicidad lo que les dice es, a ver, el ciudadano o la persona que sea puede tener acceso a esta información. Cuando un ciudadano o una persona quiere acceder a información, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Bueno, como ya lo dijimos, el derecho de acceso es para todas las personas. Entonces, estas pueden ejercitarlo por sí mismas o por su representante. No se requiere mayor requisito para solicitarlo. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la unidad de transparencia. Puede acudir de manera física, solicitarlo de manera verbal, puede mandar un correo postal, puede mandar un correo electrónico y la manera más recurrente, pues obviamente es el Internet, que puede hacerse mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. En este caso, los únicos requisitos que se piden pues son el nombre, si no es por propio derecho o si no es la propia persona que lo solicita, los datos generales de su representante. Deben señalar qué datos necesita, qué es lo que quiere saber, a quién le quiere dirigir esa solicitud
y también señalar a qué domicilio quieres recibir la respuesta, ya sea físico o electrónico. Claro, y también puedes señalar la modalidad, es decir, Sí. si la requiere en un disco compacto, impresa, en forma electrónica. Sí, efectivamente puedes señalar la modalidad en el sentido de decir, yo solo quiero que me des acceso y de manera electrónica se le da acceso a alguna información, o puede decir quiero copias certificadas, quiero copias simples, o simplemente recibir la información por correo electrónico. Puede establecer la modalidad en la que lo pueda recibir. Claro, y por ejemplo, en el caso particular de PGR y de FEPADE, ¿cuál es digamos, los pasos que va siguiendo? Es decir, yo como ciudadano ya ingresé mi solicitud dentro del Infomex, cubro todos estos requisitos que acabamos de mencionar, ¿y cuál es el trámite interno, digamos, de esta solicitud de información? Bueno, primeramente, si la solicitud fue por la plataforma nacional, automáticamente se va a generar un folio. Si no fue por la plataforma nacional y el solicitante acudió físicamente a una oficina de gobierno a hacer la solicitud verbal o por escrito, esa unidad de transparencia tiene obligación de subirla a la plataforma nacional. Por lo tanto, todas vienen a recaer a la plataforma nacional para que se genere ese folio. Okay. Con ese folio, el solicitante va a poder darle seguimiento. ¿Qué va a pasar internamente? Que la plataforma nacional la va a canalizar al sujeto obligado que el solicitante señala. En este caso, PGR. PGR cuenta con una unidad de transparencia. Esta unidad, al recibir la solicitud, va a analizarla y va a determinar cuál de sus unidades es la que tiene la información. Okay. Por 3 factores, ya sea que porque tenga competencia para hacerlo, porque ejerza la función o porque tenga obligación de tenerlo. Entonces, puede ser que una solicitud que diga, quiero saber si cuento con alguna investigación o una carpeta de investigación o averiguación previa. ¿Qué va a hacer la unidad de transparencia? La va a canalizar a todas las áreas que puedan conocer de ese tema. Porque la unidad de transparencia tiene obligación de garantizar que la información se solicitó en todas las áreas y se hizo una búsqueda exhaustiva. Exactamente, tiene que cubrir, ¿no?, todas las áreas, exactamente, con el objeto justamente de garantizar el acceso al solicitante. Sí, y una vez que la unidad de transparencia determina la derivo a FEPADE, la derivo a Xcrapa, la derivo a CEIDO, nosotros, FEPADE, contamos con un enlace de transparencia. Este enlace de transparencia tiene la obligación de recibir la solicitud. Cuando la recibió, tiene la obligación de girarla a las áreas que internamente tienen la información, que son los poseedores directos de la información. Una vez que se le deriva la solicitud, ellos tienen la obligación de contestarle al enlace de transparencia para que éste formule la respuesta. Okay. Pero la respuesta, ¿a quién se la va a formular? A la unidad de transparencia, ya que la unidad de transparencia es el vínculo entre el sujeto obligado y el ciudadano. Podemos decir que es la ventanilla, ¿no?, exactamente, que tiene el ciudadano para acceder a la información. En este sentido, a veces algunas solicitudes pueden, digamos, entrar en algunas clasificaciones, ¿no?, que conocemos, digamos, de información reservada, información confidencial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, como ya se ha señalado, las únicas maneras de reservar la información, clasificar la información es reservarla o clasificarla. Dentro de los datos clasificados como confidenciales, solamente va encaminado a los datos personales. Cuando la información contiene datos personales o datos que yo otorgué en alguna dependencia, es una clasificación de confidencialidad. ¿Cuándo se reserva? Se reserva de manera temporal. La clasificación de confidencialidad no es temporal, la de reserva sí, solamente es por cierto tiempo. Y se reserva solamente en los supuestos que la ley establece. Para el caso de FEPADE, podemos señalar que se reserva cuando se pide información que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la integridad física de una persona. Cuando la información está contenida dentro de las carpetas de investigación o se persiguen hechos que la ley señala como delitos. Okay. Cuando se obstruya la investigación o la persecución de los delitos. Si revelarla obstruye
obligación que tengo ante la sociedad de perseguir, investigar el delito, no puedo revelar la información. Claro, y aquí surge otro concepto que es la prueba de daño, ¿no? Es Sí. decir, ¿para qué? La prueba de daño en principio pues permite justamente justificar esta reserva, pero ¿cómo opera la prueba de daño? Bueno, cuando un sujeto obligado, en este caso FEPADE, determina no te puedo informar respecto de las carpetas de investigación, es porque te tengo que analizar 3 cosas a la aplicación de la prueba de daño. Si no analizo la prueba de daño, no me va a reservar. ¿Quién me va a autorizar la reserva? El Comité de Transparencia. La prueba de daño va encaminada en demostrar que el difundir esa información representa un riesgo real, eminente y significativo al interés público. Que revelar esa información es superior el riesgo de perjuicio al derecho de acceder a la información. Y por lo tanto, es en un derecho de ponderación de derechos, pues está por encima el interés general que al interés particular de que me des esa información. Claro, y también surge el denominado la reserva de pronunciamiento que ha derivado de criterios del INAI, ¿no? Sí, como las solicitudes de acceso son muy recurrentes en el sentido de dime si tengo alguna carpeta de investigación o alguna investigación, se ha generado el criterio de reserva de pronunciamiento. Esto implica que no te puedo decir si tienes o no tienes. ¿Por qué? Porque precisamente la prueba de daño va encaminada en, si te digo que tienes investigación, puedes huir de la justicia o puedes alterar las pruebas o puedes modificar los hechos. Y si te digo que no tienes investigación y estás cometiendo algún delito, lo puedes continuar haciendo. Entonces hay un criterio que se le llama en sentido afirmativo o negativo, no te puedo decir ni sí ni no. Ok, y en cuanto a los números, las solicitudes de información hacia la FEPADE, ¿cómo han ido evolucionando? Ha evolucionado bastante. Yo diría que se han generado en un 100%. Primeramente, de 2015 a la fecha se han duplicado cada año. De 2012 se recibieron solamente 100, 2013 103, 2014 bajó a 70, en 2015 se duplicó del año inmediato anterior en 149, 2016 subimos a 239 y en lo que vamos ahorita, el 15 de julio de 2017, ya estamos en 304 solicitudes. ¿Y cuáles son los temas más recurrentes? ¿En qué nos solicita la ciudadanía con mayor frecuencia? Pues primeramente el dato de si quiero saber si tengo alguna carpeta de investigación o no. Ese es el más recurrido. También nos preguntan sobre datos estadísticos de los delitos electorales, nos preguntan sobre despliegues ministeriales, sobre elecciones o cuántas carpetas de investigación se iniciaron en cierto periodo, en cierto estado o por cierto delito. Entonces han sido los temas más recurrentes. Claro, este incremento refleja, creo que, dos cuestiones, ¿no? En principio, pues el interés de la ciudadanía por conocer, es decir, por saber qué estamos haciendo nosotros como Fiscalía Especializada, pero también refleja la confianza, ¿no?, de acercarse y de requerir información que le pueda interesar. Sí, claro. Evidentemente el trabajo del organismo garante ha sido suficiente para crear una cultura más allegada a la ciudadanía en cuanto a la transparencia. Pero hay que reconocer que la administración actual de la Fiscalía ha trabajado intensamente, de manera transparente y en una cercanía a la ciudadanía que ha permitido que se dupliquen el número de solicitudes. Esto es un mensaje de confianza a la dependencia y para nosotros pues es una satisfacción de que haya solicitudes que se atiendan en tiempo y forma y obviamente pues nos sentimos preparados para el 2018 para recibir todas las solicitudes, atenderlas en tiempo y forma porque parece que va a ser una jornada muy laboriosa. Sí, seguramente con 30 procesos electorales locales más el federal, seguramente esos números se seguirán incrementando, pero justamente la Fiscalía pues estará abierta para atender cada una de esas solicitudes. Licenciada, pues yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para conversar sobre justamente transparencia y acceso a la información.
Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.